Si usted y yo estamos en sus caminos por su gracia, por su misericordia, es porque queremos estar con Él. Y aunque le fallamos muchas veces, nosotros sabemos que tenemos un recurso, que hemos sido posicionados como sus hijos por la gracia y misericordia, y podemos venir a sus pies, pedir perdón, ser lavados y seguir adelante. Bienvenidos a Iglesia Dios está aquí. Ahora viene la palabra de Dios. Como usted sabe, hemos venido desarrollando estas doctrinas acerca de la salvación, que algún profesor por ahí diría es el ramo de soteriología, ¿ya? Que es el ramo de la salvación, lo que tiene que ver con la salvación que Dios nos da a través de Cristo el Señor. Esta salvación de la cual también se nos aconseja que nosotros no debemos descuidar. No debemos descuidar una salvación tan grande. Y una de las cosas que podemos nosotros hacer para no descuidarla es ponerle más atención. ¿Cierto? Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos venido mirando de los tres aspectos de la salvación. El primero fue la justificación por el juez. El segundo fue la regeneración. Recuerde que todos estos temas nosotros los tenemos en la página, en nuestra página de YouTube, ¿ya? ¿Qué pasó? Avance de ahí, no me quiere tomar. Vimos lo que era la justificación, también vimos lo que era la regeneración. Y la semana antes pasada, porque la semana pasada nos vino a ver la pastora Nenita, la antes pasada vimos la primera parte de la santificación, que tenía que ver con la naturaleza, que tenía que ver con la naturaleza de la salvación. Recuerde que si usted se fija acá en la figura, podemos ver que en cada uno de los aspectos de la salvación está lo que es la naturaleza, la fuente y el medio de cada uno de ellos. Entonces, la naturaleza de la justificación, dijimos que era, ahí están los dos aspectos de la naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza? La originalidad de la justificación. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es el medio? En el caso de la santificación, hemos visto lo que es la naturaleza de la santificación, que eran estos aspectos, pero hoy vamos a ver el tiempo de la santificación y los medios divinos de la santificación. ¿Por qué es importante que estén estas categorías? ¿Por qué es importante que nosotros manejemos, amada iglesia, estos aspectos? Porque son los aspectos fundamentales de nuestra salvación. ¿Sabe? Porque si nosotros comparamos el sistema salvífico o el sistema de salvación que tienen otras religiones, ellos tienen otra estructura muy distinta, que se centra en el hombre, que se centra en las obras del ser humano, que los medios cambian, los medios de la salvación cambian, los medios de la justificación cambian, los medios de la regeneración, los medios de la santificación, también la fuente cambia. ¿Por qué? Porque ellos están basados en un sistema de salvación que no es bíblico. En cambio, usted y yo, para nosotros la lumbrera más importante de nuestra vida es la palabra del Señor. Escudriñad, dijo el Señor, la Escritura, porque en ella os parece que tenéis o que encontraréis la vida eterna. No hay otra fuente en donde nosotros podamos extraer estas verdades que están ocultas para los que no tienen a Cristo en su vida. Porque recuerde usted que este conocimiento celestial de las verdades de Dios, esta revelación que Dios nos ha dado a través de su palabra, no es posible experimentarla espiritualmente si el hombre no ha nacido de nuevo. Si no le es dado de Dios, si no le es dado del Señor. Y a usted y a mí, como dice la Escritura, muchos son los llamados, pero pocos. Pero aquí estamos los pocos. O sea, hay muchos que son llamados, pero son pocos los escogidos. Y a estos escogidos, al Señor le ha placido
iluminar nuestro corazón y nuestra mente espiritual para comprender estas cosas que no se pueden comprender con un mero intelecto avanzado, sino que se entienden por revelación del Espíritu Santo. Gloria a su nombre, porque Él es el protagonista de la salvación. El Espíritu Santo es quien nos conduce por estas verdades y no nos permite desviarnos ni apartarnos, ni tampoco ensuciar lo que Dios nos ha dado. Porque si nosotros comenzamos a creer una cosa distinta a lo que creímos un día, nuestro vestido espiritual se comienza a manchar, se empieza a ensuciar. Cuando empezamos a creer, por ejemplo, que nos podemos ayudar a nosotros mismos para conseguir ciertas cosas, cuando solamente Dios es el que hace la obra en nuestra vida. Esto no es del que quiere ni del que corre, es del que Dios tuvo misericordia. Porque hay muchos en la iglesia, todavía he escuchado, hasta hace poco he escuchado, que algunos dicen, no, si ahora estoy haciendo las cosas bien, estoy sirviendo a Dios, estoy yendo a la iglesia, estoy haciendo las cosas bien. Pero la verdad es que yo por mérito propio no podría hacer las cosas bien. Por el contrario, yo solamente entorpezco la obra de Dios en mi vida. Porque lo que para el hombre, dice la Escritura, parece camino correcto, derecho, para el Señor es camino de muerte. De muerte, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo saber yo cuál es la verdad de Dios acerca de un tema tan importante como es la salvación? Observando la Escritura, mirando la palabra de Dios. Y la palabra del Señor nos dice hoy día, ahí en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero Él le ha placido en su misericordia que usted y yo fuéramos santificados. ¿Porque somos buenos? No. La semana pasada vimos que era porque el Señor nos santificó con su santidad, por su obra en la cruz. Fuimos santificados y por lo tanto fuimos aceptados en la presencia de Dios y hoy tenemos una relación con el Señor. Pero ahora también vamos a ver cuál es el tiempo de esta santificación. En primer lugar, es relativa a una posición que es en Cristo Jesús. Mire qué interesante. Ahí está el versículo bíblico. Mire lo que dice el versículo bíblico de 1 Corintios 6:11. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si hay una estrategia que el enemigo ha utilizado desde el principio para alejar al hombre de Dios y a la mujer de Dios, ha sido la mentira, la tergiversación de la verdad, la manipulación de la verdad de Dios. ¿Se acuerda usted cuando Adán y Eva, el Señor les dijo, más bien dicho, Adán le dijo que si comía de ese árbol iba a morir? Y después vino el enemigo y ¿qué le dijo? ¿Dios te dijo eso? Como que raro. No, si Dios sabe que el día que tú mueras de eso no te vas a morir. Lo que pasa es que tú vas a ser igual a Él. Entonces le sembró, ¿qué cosa? La duda en su corazón, pero junto con la duda la ambición de conseguir algo por mérito propio. Entonces esa estrategia el enemigo la ha usado hasta el día de hoy para que muchas personas, hablando del aspecto de la santificación, que es un aspecto importante de la salvación, porque sin ella nadie verá al Señor. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Muchas veces es que nosotros podamos sentirnos que somos indignos, por un lado, muchas veces, de las cosas del Señor, al punto, porque somos indignos, pero eso no significa que Dios no nos lo dé, porque no somos dignos, porque Dios nos da de su perdón.
El Señor nos perdona nuestros pecados, porque dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la promesa del Señor. Por lo tanto, aunque seamos indignos, Dios dispone de un recurso para que nosotros seamos limpios, santificados. ¿Cuál es? El perdón a través de la sangre de Cristo, ¿cierto? Pero el enemigo tergiversa esa verdad y nos hace sentir indignos al punto de que mejor no sigamos adelante con nuestro evangelio, que no sigamos adelante en el camino del Señor. O yo he sido el único que me he sentido tan impuro, tan sucio para estar en este lugar. Mientras más conozco al Señor, más conozco de su palabra, más indigno me siento. Y más agradecido de que el Señor por su gracia me tiene en este lugar. Porque si no fuera por la misericordia del Señor, ninguno estaría en este lugar. Si no fuera por su gracia, su misericordia. Entonces usted ahí tiene al tiro el escudo que el Señor nos ha dado. Recuerde usted que todo esto es parte de la armadura que el Señor nos está dando a cada uno de nosotros para defendernos de los dardos del enemigo. Entonces, el casco, el yelmo de la salvación es comprender en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿cierto?, de que somos indignos, sí, pero que el Señor dispuso de un recurso para nosotros, que es la sangre de Cristo para perdonarnos. Mire, voy a leer algo, por favor, no se desconcentre, esté clamando en su corazón, porque estas cosas de verdad a mí, hoy día yo mientras repasaba, porque este estudio lo tenía preparado hace 2 semanas atrás, pero hoy me aparté un tiempo, estuve orando al Señor y luego me puse a repasarlo y sabe cómo lloraba, hermano, leyendo esto nuevamente. Porque a mí me produce un llanto, pero no de tristeza, sino de un gozo tan profundo en mi corazón. El saber y poder entender por misericordia un poquito lo maravilloso que ha sido Dios conmigo al darme su salvación. La siguiente es una declaración con respecto a la enseñanza referente a la segunda obra precisa o definida de gracia, formulada por una persona que enseñó esa doctrina durante muchos años. Aquí viene. La justificación, vamos a llegar a la santificación, pero mire dónde toma la idea. La justificación es considerada una obra de gracia, por la cual los pecadores son hechos justos y liberados de sus hábitos pecaminosos cuando acuden a Cristo. ¿Se acuerda que lo vimos? Cuando aprendimos la justificación. Pero mire, más en el justificado, en la persona que ha sido justificada, queda un principio corrupto, un árbol malo, una raíz de amargura, que continuamente se inclina al pecado. Si el creyente obedece este impulso y peca voluntariamente, deja de ser justificado. De ahí la conveniencia de que esa raíz sea extirpada, a fin de disminuir las probabilidades de una recaída. La extirpación de esta raíz que nos lleva al pecado se denomina santificación. Es por tanto la limpieza de la naturaleza de todo pecado innato por la sangre de Cristo, aplicada por medio de la fe, cuando se ha realizado una consagración amplia, y el fuego refinador de su Espíritu Santo que quema todo residuo, cuando todo se coloca sobre el altar del sacrificio. Esta y solamente esta es la verdadera santificación, una segunda obra de gracia, clara, precisa, definida, subsiguiente a la justificación, y sin la cual es muy probable que la justificación se pierda. En pocas palabras, la santificación es una consecuencia de la justificación. El saberse limpio, el saberse perdonado, justificado por el Señor, que el precio de mis pecados fueron pagados. Y aunque yo peco, entiendo en eso que hay una raíz de amargura en mi vida, una raíz de pecado, que si yo obedezco a esos impulsos, yo pierdo la justificación de parte del Señor.
Pero si yo me doy cuenta que caigo y me vuelvo al Señor, he entendido también que el Señor me ha dado una posición y me ha perdonado. Si yo pido perdón, el Señor me limpia de todo pecado y me restaura a mi posición como hijo de Dios. Mire, esto es mucho más profundo de lo que podríamos explicar en una predicación, porque todo esto que estamos enseñando, mis amadas iglesias, es una exposición que podríamos estar mucho tiempo hablando de cada uno de estos aspectos para ir a lo más profundo de esta verdad y que se arraigue lo más profundo en nuestra vida. Pero en pocas palabras vamos a decir que este proceso de santificación que el Señor nos permite vivir, porque Él mismo dijo: sed santos porque yo soy santo. Pero muchas veces ese texto se usa como una forma de amenaza de parte de Dios. Como que nosotros tenemos que ser santos porque Dios es santo. Y la verdad de esta doctrina, de esta palabra, es que nosotros somos santos gracias a la santidad de Dios en nuestras vidas. Gracias a que el santo habita en mi vida. Y gracias a que yo tengo esa comunión con el santo, con el Espíritu Santo de Dios, es que esa raíz de pecado se va muriendo en mí. Porque yo ya he comprendido en mi espíritu que yo no soy solo un llamado, sino que soy un escogido de Dios. Y el Señor me ha puesto y me ha escogido para ser real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Bendito es su amor, bendita es su gracia, porque nos queda grande el poncho. A mí me queda gigante ese poncho de santo, hermano. Muchos podrán decir: ¿por qué están hablando de santidad si ya son los tiempos más modernos? Ahora en Brasil aprobaron ahora el matrimonio entre 3 personas, en trío. Se pueden casar 3 personas, 3 hombres, 3 mujeres, 2 con 1, 1 con 2, 2 perros, un gato, 4, porque ahora se creen perros, se creen gatos, andan otros con perro imaginario. ¿Sabe? La labor del enemigo de estos últimos tiempos no es negar la existencia de Dios. En algún momento él usó esa estrategia y usó a grandes intelectuales, a grandes psicólogos, sociólogos, psiquiatras, doctores, para decir: Dios está muerto. Ese me parece que fue Nietzsche. Dios está muerto. Pero hoy la estrategia del enemigo no es decir que Dios está muerto. ¿Sabe cuál es la estrategia? Es decir: no, si Dios existe, pero también existe esto, y tú puedes usar cualquiera de las alternativas, todas las anteriores, porque Dios es amor. No, pero si Dios nos ama a todos. Si el enemigo tergiversa la verdad de Dios. Por eso es importante que nosotros conozcamos cuál es la verdad de Dios. Porque Dios al hijo que ama lo reprende y lo castiga. Y le enseña un camino correcto a su carácter, a su imagen. Porque nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. No es que Dios tenga que ser a la imagen mía de lo que yo quiero acerca de Dios. O tomar lo que me conviene nomás de la Biblia. No, no es a la carta. El Evangelio no es a la carta. Dios es un Dios vivo. Es amor y es fuego consumidor. Pero es fuego consumidor de aquellos que no quieran estar con Dios. Si usted y yo estamos en sus caminos por su gracia y su misericordia, es porque queremos estar con Él. Y aunque le fallamos muchas veces, nosotros sabemos que tenemos un recurso, que hemos sido posicionados como sus hijos por la gracia y misericordia, y podemos venir a sus pies, pedir perdón, ser lavados y seguir adelante. Porque el ser llamados santificados de Dios no significa que somos absolutamente santos sin pecado nosotros, porque nuestra naturaleza pecaminosa aún está en conflicto con la influencia poderosa del Espíritu de Dios. Es un camino progresivo en el Evangelio, en nuestra vida de santificación. Pero no me quiero quedar pegado acá, porque quiero ver, hermano, algo maravilloso. En segundo lugar, el tiempo de la santificación es
Es práctico y es progresivo. A ver si me ayuda a apretar. Ahí está bien, chichito. Es práctico y es progresivo el tiempo de la santificación. No solo el Señor nos ha dado una posición como santos, propiamente tal, sino que además también el tiempo de la salvación es práctico y es progresivo. Dice 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Se puede perfeccionar la santidad? Sí, pues. Porque si no se pudiera, el Señor no nos habría dejado esta escritura. ¿Podemos limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu? Claro que sí, pues. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos experimentado por la gracia del Señor un crecimiento en nuestro hombre interior, en la mujer interior, ¿cierto? Que ahora estamos más apartados para el Señor de lo que estábamos hace un año atrás, o cuando comenzamos en el Evangelio, que ahí veníamos con la carne vivita, ¿sí o no? Como el hermano que el otro día vino y se persinó en la iglesia, ¿no? Pero de a poquito el Señor lo va a ir, ¿cierto?, santificando, se va a ir revelando a su vida. Por eso decía antes de comenzar el mensaje que todos los que estamos aquí estamos en procesos distintos delante del Señor. Yo no puedo juzgar a un hermano por lo que yo estoy viviendo. Y viceversa, usted no puede juzgar al otro por lo que usted está viviendo, porque es una relación súper personal con el Señor, y eso es lo extraordinario del Evangelio. Que aunque somos un cuerpo en Cristo y estamos unidos por el mismo Espíritu de Dios, Dios tiene un trato personal con cada uno de nosotros. Yo la otra vez, no sé por qué, pero se me acercó un hermano en un evento que se hizo en una iglesia. Se me acercó enojado, joven, y me dijo, sí, pastor, pero Dios también es amor. Yo no había dicho nada. Y yo lo quedo mirando, yo no pensé que le estaba hablando a otra persona. Y me dijo, sí, pastor, pero el Señor también es amor. Y yo enojado. El amor enojón. Partamos por ahí. Y yo después meditaba, hasta el día de hoy, a mí me ha dado vuelta eso que me dijo. Porque yo entiendo que nosotros estamos en procesos distintos con el Señor. Pero tiene que llegar un momento en que Dios, el Espíritu Santo de Dios, trate con nosotros en el área de la santificación. Porque si bien es cierto, Dios es amor y Él nos recibe tal como nosotros venimos llegando, esa es una etapa, la etapa inicial, la etapa del enamoramiento con el Señor. Pero después el Señor comienza a limpiarnos. El mismo Señor Jesucristo dijo que él tenía que limpiar a la vid. La vid tenía que ser limpiada para que fuera limpiada y llevara más fruto. ¿Cuántos quieren llevar más fruto? Porque hay muchos evangélicos que viven su propio evangelio y no escuchan nunca. No escuchan la palabra del Señor, lo que les conviene nomás. Entonces no hay crecimiento, no hay una relación con el Señor, y pasan los años y siguen igual. Pero dice la palabra que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Yo necesito que Dios me muestre las cosas que estoy haciendo mal y que me ayude a cambiarlas. Yo lo necesito, hermano. ¿Sabe que yo pensaba, yo decía, de repente el Señor, porque los grandes avivamientos, no sé por qué estoy hablando de esto, pero usted clame en su corazón, los grandes avivamientos que se han producido en la historia, los que han leído un poquito de los avivamientos van a corroborarlo junto conmigo, han nacido de parte de un pueblo que se ha arrepentido de sus pecados, que ha tomado este texto que leyó mi esposa incluso hoy día, ahí en 2 Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, cuando Salomón dedicó el templo del Señor. Y Dios le dijo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscar.
ese texto, hermano, ha sido un texto que ha calado profundo en los corazones de comunidades cristianas a través de la historia y se han vuelto al Señor y han dejado sus vicios, han dejado sus pecados, han dejado su doble vida, han dejado la mentira, han dejado el robo, se han arrepentido, hermano, y se han producido los grandes avivamientos a través de la historia. Porque si hay un lugar en donde Dios se manifiesta, es cuando hay arrepentimiento de corazón. Yo eso necesito en mi vida, que el Señor me limpie. Y a veces puede doler esa limpieza, ese tratamiento, porque estamos tan acostumbrados a un formato evangélico, estamos tan acostumbrados a un pararse, a un gloria a Dios, aleluya, punto, predicación, alabanza, ofrenda para la casa. Pero si Dios quiere hacer algo distinto con nosotros y un día nos quiere dejar aquí orando toda la noche y todo el fin de semana y todos los días buscando, arrodillados, de guata, botados, llorando al Señor, arrepintiéndonos, y Dios derrama un mover poderoso, así como lo hizo a principios de siglo, como lo hizo el Señor en la universidad allá en Estados Unidos hace poco, donde estuvieron más de una semana en avivamiento, llenos del poder del Espíritu Santo. Miles de jóvenes universitarios recibieron a Cristo en su vida, un gran testimonio de avivamiento que Dios quiso traer a ese lugar. Pero nosotros cantamos 20 minutos y ya nos queremos sentar, ¿cierto? Hermano Juanito se pasa de los 20 minutos y ya nos empieza a dar sueño. Con el pastor no da sueño. Le da más sueño con el pastor. Entonces estamos nosotros conformándonos, no estamos tomando una forma muchas veces de evangélico, cuando Dios lo que quiere es vivir una vida dinámica con nosotros. Y esa vida dinámica la vive a través del Espíritu Santo, de ese trato personal con nosotros. Y eso no es solo aquí el ratito que estamos, las 3 horas, 2 horas que estamos en la iglesia. Entonces, cuando ya llegamos a la iglesia y estamos en una relación distinta, una relación más profunda con el Señor, todo cambia. Llegamos a este lugar, empezamos a alabar al Señor y ya no nos podemos contener. Adoramos, lloramos, nos quebrantamos, porque ya venimos con el Señor en una relación personal y Dios nos habla por la alabanza, el Señor nos habla por la palabra. De alguna manera en un testimonio también el Señor confirma algo que estoy viviendo, porque estoy sensible a las cosas de Dios. O sea, he dejado morir lo que es de la carne y he dado más lugar a que el Espíritu Santo obre en mi vida. Yo anhelo, amada iglesia, que los dones del Señor se manifiesten en mi vida, en su vida en este lugar. Que el Señor tome su instrumento, que se levanten hombres y mujeres a danzar, a profetizar, a hablar lengua, hermano. Que no tenga miedo, usted tiene que agradarle al Señor, no al pastor, no a la hermana, que van a decir. Hermano, que digan lo que quieran, si usted tiene que venir a este lugar para agradarle a Él. Bendito sea su amor. Debemos ir en un aumento, en algo práctico y progresivo, amada iglesia, dejando y abandonando lo que a Dios no le agrada para poder avanzar. Mire, la santificación es tanto absoluta como progresiva. Absoluta en el sentido de que se trata de una obra hecha de una vez y para siempre, o sea, cuando el Señor nos recibió como sus hijos. Pero también es una obra progresiva en el sentido de que el creyente debe seguir la santidad, perfeccionar su consagración limpiándose de toda inmundicia. Y aquí no estamos, hermano, hablando, poniendo el hacha y está puesta el hacha a la raíz, porque también hay predicadores que son demasiado extremistas con la doctrina de la santificación. Y que arrepiéntanse, por hermano. Y hay pastores que los tratan así a los hermanos, o los evangelistas son especialistas en estos mensajes y darle a la gente, pero hermanos, si no depende de mí la santificación, depende del Espíritu de Dios. Pero sí el Señor nos enseña a través de su palabra para que nuestros oídos, nuestros sentidos espirituales comiencen a percibir lo que Dios quiere hacer en mi vida y en su vida. Porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Yo quiero ver al Señor en mi matrimonio. Yo quiero ver al Señor manifestado en la vida de mi hija.
Yo quiero ver al Señor manifestado en mi trabajo. Yo quiero ver la gloria del Señor en todo lo que hago. Pero sin paz y sin santidad no lo voy a hacer. Yo necesito apartarme para que la gloria de Dios no tenga impedimento en mi vida. Mire. Proverbios 4:18, que ese texto a mí me encanta porque habla de la progresión, de lo progresivo que es nuestra vida. Dice, ¿la senda de quién? De los justos. O sea, está hablando de alguien que practica la justicia, la santidad. El proverbista dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, es como cuando amanece. Está todo oscuro y comienza de a poquitito hasta que el día es perfecto. ¿Ese día sabe cuándo va a ser? ¿Mañana? No. Va a ser cuando el Señor venga por nosotros. Si mientras estemos en esta condición de carne, ninguno de nosotros va a alcanzar la perfección. El único perfecto y perfectamente santo es Dios. Pero al más tiempo que yo paso con Él, que yo experimento con Él, esa santidad puede influenciar mi vida al punto de ir abandonando y de hacer morir al hombre carnal para que el hombre espiritual crezca en su relación con Dios en santidad. Ay, Señor, pero ¿por qué pasa tan rápido el tiempo, papito hermoso? Mire, este es el tercer aspecto de la santificación. El primero dijimos que era la naturaleza de la salvación. El segundo, que vimos recién, que era eso mismo, el tiempo o los tiempos de la santificación. ¿Lo anotó, Pablito, o no? Ya. El tercer aspecto importantísimo de la santificación son los medios que Dios usa para santificarnos. ¿Quiere saber usted qué es lo que Dios usa para santificarnos? ¿O no? ¿O nos vamos para la casa? En primer lugar, y yo me gozaba cuando estábamos en el punto porque cantábamos esa alabanza, mi hermano Juanito, esa es la primera que cantamos, hermana Malvi, usted que tiene buena memoria. Un Salvador ahí en Jesucristo. Si yo sé que la sangre de Jesús es eficaz, que Jesús con su sangre limpia al pecador más vil y paz le da. Qué maravillosa es la sangre de Cristo. Qué maravillosa es la sangre de mi Señor. Fue un precio terrible, hermano, doloroso, decepcionante de sus amigos, de sus discípulos, de su familia. Todos arrancaron, lo dejaron solito. Y Él entregó toda su sangre hasta la última gota. Pero ese sacrificio tan maravilloso, ese precio tan alto que pagó el Hijo de Dios, es para que usted y yo hoy seamos santificados por esa sangre. Seamos limpiados y podamos tener paz, porque necesitamos la paz y la santidad para ver al Señor. La sangre de Cristo es eterna, absoluta y posicional. La santificación es el resultado de esta obra maravillosa realizada por el Hijo de Dios cuando se ofreció a sí mismo para quitar el pecado por medio de su sacrificio en el Calvario. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sabe que este es un tema tan controversial? Porque la gente de afuera, cuando escucha el mensaje del Evangelio, que debemos arrepentirnos de nuestros pecados, hay mucha gente que dice, yo no tengo por qué arrepentirme de nada. Yo soy un hombre bueno, he trabajado toda mi vida, he proveído a mi familia, he sacado a mi hijo adelante, los tengo en la universidad, otros ya egresaron, me han dado nietos. Pero ese es otro estándar de justicia que está muy abajo, que no le permite tener una relación con el Señor, con el Dios santo, santo, santo.
La sangre preciosa de Cristo es el primer y más importante de los medios para nuestra santificación. Y por eso yo me gozo cuando por ahí salen gritos y dicen: la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Hay muchos que están ungiendo y dicen: la sangre de Cristo tiene poder. Están ungiendo una casa: la sangre de Cristo tiene poder. Pero cuando más poder tiene la sangre de Cristo es cuando perdona nuestros pecados. Su sangre fue derramada para perdonar nuestros pecados. Ese es el poder más grande que tiene la sangre preciosa de Cristo el Señor. La sangre de Cristo tiene poder, amada iglesia. El segundo medio es el Espíritu Santo. Porque fíjese usted, me va a decir: pero pastor, ¿cómo hace más importante la sangre que el Espíritu Santo? Ya vamos a ponerle que son iguales de importantes, pero fíjese usted que en el antiguo pacto el Espíritu de Dios también actuaba en medio del pueblo de Israel. El Espíritu Santo también actuaba a través de los profetas. El Espíritu Santo también actuaba a veces a través de los reyes, en especial en el rey David. Pero no fue hasta que la sangre de Cristo fuera derramada que el Espíritu Santo ya no habitó más en templos hechos por mano de hombres, sino que habitó en el corazón de sus hijos y de sus hijas. Y entonces el Espíritu Santo viene a ser este medio maravilloso para nuestra santificación. Son tres, amada iglesia, los medios de la santificación: la sangre de Cristo, nuestro amado Espíritu Santo de Dios. En estos pasajes que hemos compartido, la santificación por medio del Espíritu Santo es considerada como el de la justificación, como el comienzo de la obra de Dios en el alma del hombre, llevándolo al conocimiento pleno de la justificación por medio del rociamiento de la sangre de Cristo. Y mire, esto yo quiero pedirle que usted lo memorice, desde ya lo vaya memorizando, porque el primer medio dijimos que era la sangre de Cristo, eso. Y la sangre de Cristo nos da una posición delante del Señor como santificados, porque es una obra instantánea que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Pero ahora este segundo medio viene a ser un aspecto interno de la santificación, en donde el mismo Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, la santificación no solo nos da una posición por la sangre de Cristo, sino que también su Espíritu Santo produce en nosotros una transformación interna, un despertar del espíritu nuestro, de nuestra alma, a la realidad de que nosotros necesitamos a cada instante de nuestra vida estar pegadito al Espíritu Santo de Dios. Y no apartarnos de su presencia. Y no hacer, decir o practicar cosas que entristezcan la presencia del amado en mi vida. Y ya no solo soy un santo porque Cristo me hizo santo por su sangre, sino que a través de su Espíritu algo comienza a cambiar en mi vida. El Señor, cuando le dijo a Nicodemo, le dijo: mira, tú ya eres maestro de Israel y deberías saber esto. Le dice: mira, el viento sopla de donde quiere y se va para donde quiere. Nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. El Señor lo lleva y lo trae para donde Él quiere, y no importa de dónde venga, pero mientras sea su presencia, su Espíritu Santo, yo me voy a mover para allá. Si a mí el Espíritu Santo mañana me dice, a mi esposa nos dice: ya tomen sus cosas y váyanse a una reducción mapuche, o váyanse a Hollywood, me gusta más la segunda, o váyanse a Río de Janeiro, o váyanse a Cartagena de India, o váyanse a una playa paradisíaca a predicar el Evangelio, yo no le voy a decir que no al Señor. Pero si me manda a África, pero si me manda, por ejemplo, a un pueblo de esos de África en donde domina el Islam, y donde en Nigeria,
Y si lo pillan predicando ahí al Alvarito, eso mismo. ¿Qué le hacen al Alvarito? Literalmente. Ah, sí que soy evangélico. ¡Ay, de San Ramón! Y le cortan la cabeza y chao el evangélico. ¿Estamos dispuestos a que el Espíritu Santo nos guíe? El que quiera salvar su vida, la perderá, dijo el Señor. Aleluya. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y sabe que ahí hay una verdad tan profunda, porque no se trata solo de la persecución, lo que el Señor enseñó, sino que enseñó que en nuestro caminar como cristianos debemos vivir muriendo a nosotros mismos. Pero ¿sabe lo extraordinario de esto? Lo extraordinario de esto es que no es con nuestras fuerzas. El amado Espíritu Santo produce en nosotros el querer y el hacer. ¿A dónde estaríamos aquí, Pablito? ¿A dónde estaríamos aquí si no fuera por el Señor? Quizá dónde estaría el hermano JJ. ¿Ve? Positivista. ¿Dónde estaríamos hoy? ¿Dónde estaría Alvarito si no fuera por el Señor? Hermana Paula. ¿Dónde estaría una chasca hasta aquí? Estaría Paulito. El hermano Juanito estaría. El pueblo unido. ¿Se da cuenta lo maravilloso que ha sido el Señor con nosotros? Hoy nos gozamos, nos reímos. La Belén, con el hermano Miguelito. Yeah. ¿No estaría mi hermanita Magali? Yo tengo un recuerdo con mi hermanita Magali también, cuando andábamos en esos caminos. ¿Sí? ¿Dónde estaría mi hermanita Marcia? Piense. A lo mejor estaría en un convento, la hermana Marcia. Por eso estaría, yo creo, ahí las Carmelitas. Sin pecado concebido. Ya pues, Ivancito. El Señor tuvo misericordia. Nos libró de esos caminos de muerte, hermano. Porque usted piensa un poquito, lo voy a devolver de nuevo a ese tiempo. Cuando usted... Devuélvase usted a ese tiempo y mire para el lado y para atrás los amigos que usted tenía. ¿Cuántos de ellos han muerto sin Cristo? ¿Cuántos de ellos hoy por hoy están destruidos en la droga, en el alcohol? ¿Cuántos de ellos han muerto sin Cristo? Nuestra familia. Muchos son los llamados, pero a usted el Señor los escogió, amada iglesia, para hacerlo su hijo, para hacerlo su hija y ponerlo en una posición maravillosa junto con Él. Nos sentó, dice la palabra, no que nos va a sentar, el Señor nos sentó en lugares celestiales junto a Cristo. Ahí estamos nosotros. ¡Qué privilegio! ¿Cómo no servirle al Señor, amada iglesia? ¿Cómo no morir a las cosas de este mundo que nos alejan de Él? Miren, si servirle al Señor cuando ya uno se queja mucho y dice, no, si es difícil el evangelio, hay que dejar esto, hay que dejar lo otro, esa persona no ha conocido a Cristo, no ha conocido al Espíritu Santo, porque todavía su corazón está en el mundo, como cuando entraron al desierto los israelitas que fueron libertados. Todavía querían volver a Egipto porque no había un trato personal. Todavía el Señor no había entrado en su corazón y en su alma, pero en su alma y en la mía el Señor por misericordia nos ha hecho comprender que no hay mejor vida que vivir con el Santo de Israel. Que aunque a veces cuesta, sí, es doloroso a veces, pero si amamos al Señor nos vamos a despojar, nos vamos a limpiar, porque queremos estar con Él más que con cualquier otra persona que exista
Bendito sea su amor, porque si yo estoy con Él, yo estoy en un trato directo con Él. Estos días, todos contentos porque el presidente del hermano Juanito estaba con Trump. Y estaba ahí, how are you? En el escudo de las naciones, ¿lo vio? Y todos felices porque el presidente estuvo con Trump. Oiga, usted es una hija, un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y usted tiene acceso directo a su presencia, hermano. Es la presencia más gloriosa que existe, que pueda existir. Que todo lo que usted le pida, el Señor lo va a considerar. Si es para bendición, se lo va a dar. No tenemos nada que andarle pidiendo a ningún presidente, a ningún diputado. Nosotros tenemos al Rey de Reyes, que Él está dispuesto a darnos todo. El Señor Jesucristo dijo, pidan todo lo que ustedes pidan en mi nombre, será hecho. Pero eso entendemos nosotros que será hecho ¿cuándo? Cuando estamos alineados con el Señor. Bendito sea su amor. Gracias a su Espíritu Santo, porque Él es el que guía nuestro corazón y nos ayuda para que los impulsos de la carne, esa raíz de amargura, esa raíz de pecado, comience a ser desechada, empieza a ser extirpada de mi vida. Cuando el Señor venga por mí, no puede venir por el mismo Daniel que está ahora. Va a venir por un Daniel que se ha limpiado, porque el que esté limpio, límpiese más. El mundo no lo va a entender, porque esto no se puede entender, decíamos, con capacidades intelectuales de hombre. Es la gracia del Señor y es maravilloso, hermano. Yo no sé si usted siente, pero yo siento la presencia de su Espíritu. Porque a Dios le agrada que nosotros hablemos como Dios es. Yo no puedo mentirle, hermano, y decirle, oiga, hermano, no, usted traiga sus diezmos, no a su ofrenda, y ahí lloro por usted, Dios lo va a perdonar. Mentira, el diablo, eso, hermano. Yo tengo que enseñarle a conocer a un Dios que es santo, y que delante de su presencia no puede entrar el pecado, hermano. Y esa verdad a mí me confronta, me complica, porque yo soy falto. Pero a la vez el Señor pone este recurso maravilloso, la sangre de Cristo que me limpia cada día, su Espíritu Santo que me guía a toda verdad y justicia, sus promesas que dicen que 7 veces cae el justo y Jehová lo levanta. ¿Cómo no seguir adelante si Él me exige, pero a la vez me dice, no te preocupes porque yo te voy a ayudar? Yo te voy a llevar a cumplir el objetivo para el cual yo te llamé. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que diga incluso tu pastor ni tu hermano. Tiene que importarte lo que yo te digo. Y Él es el que nos lleva en gloria, de victoria en victoria. Y eso es lo que nos hace seguir adelante y nos hace querer anhelar más estar en su presencia. Por último, amada iglesia, la palabra del Señor. La palabra del Señor es la que nos santifica, es el tercer y último medio de la santificación. Avance, hijito, usted, mientras yo le leo lo siguiente a los hermanos. Con esto vamos a terminar. Se dice de los creyentes que son renacidos por la palabra de Dios. La palabra de Dios ilumina al hombre y le hace comprender la locura y maldad de su vida. Es la palabra del Señor la que nos muestra la verdad de nuestra condición. Cuando obedece la palabra, se arrepiente y cree en Cristo, es limpio por la palabra que oye. Ahora soy limpio, le dijo el Señor, por la palabra que yo os he hablado. ¿Cómo alguien va a ser limpio porque escucha a otra persona? ¿Se da cuenta que son ideas que no se pueden entender humanamente? Pero si nosotros que ya conocemos al Señor entendemos que la palabra que el Señor habla no es cualquier discurso, sino que es una palabra que está viva. Es como dice Juan 1:1 cuando dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cuando usted habla la palabra suceden cosas en lo espiritual, amada iglesia. Porque la palabra no es nuestra, es la palabra de Dios, es Cristo, es su verdad la que produce impacto, cambio, la que te hace entender de que no estás caminando por un buen camino, que necesitas progresar, que necesitas santificarte, que yo necesito santificarme.
En el momento de la consagración, cuando somos confrontados por la palabra, es el comienzo de la limpieza que debe continuar durante toda la vida del creyente. En el momento de la consagración inicial, el sacerdote israelita recibía un baño sacerdotal completo que jamás se repetiría. Era una labor hecha de una vez por todas, pero se requería que se lavase las manos y los pies diariamente. De igual manera, la persona regenerada ha sido lavada, pero debe existir un proceso diario de limpieza, de contaminación y de imperfecciones. Pero es Dios que a través de su palabra nos va limpiando. Qué maravilloso, hermano. Qué maravilloso es el Evangelio del Señor. Avance dele dos más. Con eso termino. Se fijó, primero dijimos que la sangre de Cristo en este proceso de la santificación como medio nos posiciona, nos limpia de una y para siempre. Su Espíritu Santo hace una obra eterna, dijimos, ¿cierto? En la santificación. Pero la palabra produce en nosotros una evidencia externa. La palabra del Señor ilumina al hombre y le hace comprender la locura y maldad de su vida. Cuando obedece la palabra, se arrepiente y cree en Cristo, es limpio por la palabra que oye. Este es el comienzo de la limpieza que debe continuar durante toda la vida del creyente. El Evangelio de Juan 17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido muy bendecido. Dios te bendiga.